Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, estimados estudiantes de prepa en línea. Vamos a iniciar con este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4. Estamos ya en el último espacio abierto de este módulo número 13, en el que vamos a tratar de recopilar sobre el logro de los aprendizajes esperados. Cuando uno intenta lograr ciertos objetivos en el camino hacia la meta, vamos desarrollando otras habilidades. Entonces, aquí, en este módulo número 13, cuando intentamos, o en la medida en que avancemos, tratando de lograr estos aprendizajes esperados, vamos desarrollando otro tipo de habilidades. Por ejemplo, al tratarse un módulo de matemáticas, probablemente ustedes ya hayan identificado la forma de resolver algunos modelos básicos en cuanto al estudio de la economía o de la dinámica de la población, ¿no? Es decir, vamos a tratar de identificar en qué momentos hay que sumar, qué momentos hay que restar, dividir, la importancia que tienen los paréntesis en una ecuación, en una función matemática, que indican que esas operaciones se van a resolver primero. Y cómo utilizamos la hoja de cálculo, por ejemplo, para desarrollar algunos modelos matemáticos. Entonces, en la medida en que vamos avanzando en la consecución de estos aprendizajes esperados, vamos desarrollando también otras habilidades y, por supuesto, otros conocimientos. Y esto nos permite lograr con un mejor nivel los aprendizajes esperados. Entonces, vamos a recopilar, a hacer una autoevaluación acerca de lo que hemos logrado en este módulo número 13 en lo que respecta a la dinámica de la población, ¿no? ¿Por qué es importante medir la dinámica de la población? ¿Cómo las funciones y los modelos matemáticos nos ayudan precisamente a eso, a medir qué tanto ha crecido una población, la rapidez con la que crece, o conocer cuántos seremos a determinado número de tiempos? ¿Qué función es la que nos ayuda a realizar cada una de estos cálculos? Entonces, vamos a empezar. A ver, les voy a compartir la presentación. Bueno, entonces, sin más, vamos a dar inicio a este segundo espacio abierto para el aprendizaje de la semana número 4. Mi nombre es Jorge Joaquín May Baeza, asesor virtual de este módulo número 13. Ok. Eh, el propósito del espacio abierto, de de cualquiera de los espacios abiertos que estuvieron o en los que estuvimos presentes, que desarrollamos en este módulo número 13, el propósito general era el de atender de forma síncrona las dudas y comentarios referentes a las actividades. ¿Qué significa? Que en la medida en la que ustedes inician la semana, eh, la semana de actividades, ustedes tienen eh, eh, como primera obligación la lectura de los recursos, la lectura de lo que, bueno, en el caso de la semana número 1, leer la sección presentación del módulo, porque en él se encuadra lo que vamos a conocer durante cada uno de los módulos. Posteriormente, nos vamos al temario. Del temario identificamos cuáles son los temas que nos van a ser de utilidad para poder desarrollar cada una de las actividades. Leemos los recursos que, si ustedes se dan cuenta, tienen relación directa con el temario. Es decir, lo que viene en el temario es en relación a los recursos que vamos a leer. Y después tenemos actividades en las cuales vamos a tratar de demostrar qué tanto hemos comprendido, qué tanto hemos aprendido una vez que revisamos la sección presentación, que leemos los recursos. Y cómo lo van a evaluar. Entonces, para eso también tenemos la rúbrica de evaluación. Si se dan cuenta, son algunos aspectos mínimos que debemos realizar una vez que inicie la semana de actividades o la semana de inicio del módulo, en el cual tenemos que conocer, leer para que nosotros podamos realizar. Y dentro de ese proceso que van realizando, probablemente les surjan dudas que quieran, que deseen solucionar, resolver. Entonces,
Tenemos dentro de otros medios que también tenemos para resolver dudas, tenemos los espacios abiertos para el aprendizaje. También tenemos el correo y tenemos el mensajero de la plataforma, pero estos espacios abiertos nos permiten interactuar eh, aquí en un mismo horario y a través de estas tecnologías de la información, de forma que ustedes puedan preguntar y yo les pueda responder aquí mismo en esta sesión. Inclusive a alguien que conozca la respuesta de los estudiantes también puede intervenir y responder a la duda que probablemente tenga ese compañero. O si alguien tiene una solución diferente a la que planteamos aquí, también la podemos conocer, porque cuando se trata de economía o de dinámica de la población, no hay como tal una mecanización de los conocimientos. En los temas de ciencias sociales, muchas veces las mismas causas no tienen las mismas consecuencias o no con la misma intensidad que se dan en diferentes lugares. Por ejemplo, si hablamos de las causas que tiene el crecimiento de la población, ustedes me podrán mencionar diferentes conforme al estado de la república, conforme a la ciudad en la que ustedes viven. No, no todas son iguales. Algunas tienen una mayor cantidad de población, otras una menor cantidad de población. En unas no existe un crecimiento como tal, por el contrario, existe un decremento. Y cada una de estas situaciones son diferentes en las ciudades. Inclusive, aún viviendo en la ciudad, probablemente identifiquemos consecuencias distintas, ¿no? A lo mejor el que vive en la zona norte de la ciudad no presenta las mismas o no identifica las mismas consecuencias del crecimiento de su ciudad del que vive en otra parte de la misma ciudad inclusive, ¿no? Entonces, eh, por eso es que cuando venimos acá tratamos de que aprendamos de todos, porque no existe una única consecuencia. Es importante reconocer que en estos procesos sociales de la dinámica de la población, las consecuencias pueden ser infinitas. Entonces, venimos a este espacio abierto a tratar de resolver estas dudas o de comentar lo que nosotros querramos respecto a las actividades de cada una de las semanas. Entonces, ese es el primer propósito de estos espacios abiertos. Más puntual o más específico, vamos a reflexionar sobre el logro de los aprendizajes esperados del módulo, particularmente los de la unidad número uno. ¿Qué tanto hemos conocido de la importancia que tiene medir la dinámica de la población y cómo esto nos puede ayudar a obtener conclusiones respecto a lo que pasa con aquellas ciudades en las que se presenta una dinámica de la población, ¿no? Para lograrlo, vamos a realizar en conjunto actividades para fortalecer las habilidades y los conocimientos y reflexionar sobre las áreas de oportunidad para el logro de los aprendizajes esperados y también lograr un aprendizaje significativo, vinculando lo aprendido, los temas que vemos acá, con lo que pasa en nuestra vida cotidiana. A ver, ok. Algunas reglas de comunicación. Algunas reglas de comunicación virtual es la de escribir su nombre completo al ingresar. Eh, Cuando seamos varios, utilicemos el gesto de levantar la mano para señalar que deseen participar. Esto, el único objetivo que tiene esta regla es de que mantengamos un orden al momento de participar, ¿no? Y que podamos identificar con claridad quién primero y quién después. Pero cuando seamos pocos, cuando seamos menos de cinco, probablemente eh, eh, podamos no utilizarla. Las dudas que sean claras y puntuales. ¿Por qué me refiero a que sean claras y puntuales? Porque muchas veces ingresamos al espacio abierto sin antes haber leído o de haber hecho el esfuerzo de realizar nuestro proceso de aprendizaje. Llegamos aquí y pensamos que en el espacio abierto se van a resolver o se va a hablar sobre todo lo que ustedes deben realizar en la plataforma, o sea, sobre cada uno de los contenidos, sobre las instrucciones de las actividades, eh, o cómo resolver cada una de las actividades. Y esto no es así, porque esa parte es la que les corresponde a ustedes realizar. Ustedes como estudiantes tienen la obligación de revisar la plataforma, de revisar los recursos, de revisar las instrucciones de las actividades, de tratar de encontrar
relaciones entre los temas y lo que vamos a desarrollar en la actividad. En caso de tener dudas, como primer punto, tratar de resolverlas por nuestra cuenta, ¿no? En la medida de que sí hay dudas que requieren de la asesoría de alguien, pero muchas de ellas nosotros mismos las podemos resolver al leer los recursos de la semana. Entonces, a veces llegamos aquí sin siquiera haber leído los recursos y pensamos que únicamente con el espacio abierto para el aprendizaje podemos resolver las actividades. No es así, es un complemento a todo lo que ustedes deben realizar en la plataforma. No es una clase como tal, como la que se estila en la escuela presencial. Recuerden que son dos modelos diferentes. En este se prioriza lo que es el aprendizaje, es decir, que ustedes desarrollen y fortalezcan ese proceso de aprendizaje. ¿Cómo aprenden ustedes? Entonces, en la medida en que ustedes identifiquen cómo aprenden y que identifiquen los procesos que llevan a cabo para aprender y resolver una determinada actividad, van a poder fortalecer ese proceso de aprendizaje, ¿no? A través del desarrollo o el incremento de tiempo o de herramientas de aprendizaje como los mapas conceptuales, los resúmenes, los ensayos, los cuadros sinópticos, del subrayado, en general, de cualquier técnica que a ustedes les permita mejorar ese proceso de aprendizaje. Y también deben fortalecer, por ejemplo, la lectura y comprensión de los contenidos. Muchas veces lo que nos falta es comprender. Y esto solo se logra a través de la lectura constante, de que leamos detenidamente y que identifiquemos de lo que trata el tema que estamos abordando. Entonces, por eso es que cuando seamos, las dudas sean claras y puntuales, significa que han provenido de dudas que sí tengamos y que no hayamos intentado resolver, o que aun cuando la hayamos intentado resolver, más bien que aun cuando la hayamos intentado resolver, no hayamos buscado una respuesta como tal. Les aseguro que después de hacer este proceso van a quedar como una o dos preguntas sin resolver y que muchas de las que nos planteamos inicialmente se van a resolver porque acudimos a los recursos, porque acudimos a la experiencia que tenemos como ciudadanos que utilizamos precisamente este tipo de situaciones en nuestra vida cotidiana. Entonces, no lleguemos aquí sin antes haber leído. Esa es la parte fundamental, porque únicamente nos centramos en temas específicos y ustedes lo que requieren es de conocer con amplitud sobre lo que vamos a tratar. Y esto solo se logra leyendo los recursos de la semana. Sean claros, corteses con sus compañeros y asesor virtual, pues eso es parte de la interacción que tenemos, ¿no? Con el fin de evitar cualquier confusión o problema entre los mismos compañeros, pues mejor vamos a ser claros y vamos a tratarnos con cortesía. Y por supuesto, al ingresar, pongan en silencio su micrófono para evitar escuchar cualquier plática que ustedes puedan tener en sus familias y que pues realmente solo debe permanecer ahí, en ese círculo familiar. A ver, ok. Eh, recuerden que está aquí en la educación en línea. Mayormente la educación es un proceso que va en dos vías, un proceso de enseñanza y un proceso de aprendizaje. Es decir, hay alguien que quiere enseñar, pero hay alguien que quiere aprender, ¿no? Entonces, si alguien no quiere aprender, pues aunque haya alguien que quiera enseñar, va a ser muy difícil que se dé esa educación, ¿no? Por el contrario, si hay alguien que quiera aprender, aunque no tenga alguien que le enseñe, va a aprender porque quiere aprender, porque está en la mejor disposición y porque tiene la mentalidad dispuesta a asimilar mejor los conocimientos, aun cuando no tenga a alguien, porque va a buscar la manera de aprender. Entonces, ustedes tienen que fortalecer ese proceso de aprendizaje. Identifiquen aquellos aspectos que ha sido de utilidad en este módulo número 13 y que les ha permitido aprender, desarrollar nuevos conocimientos y desarrollar nuevas habilidades. En la medida de lo posible, tomen en cuenta las retroalimentaciones para mejorar. Aun cuando en las retroalimentaciones uno les hace énfasis en algunos aspectos, recuerden que estas retroalimentaciones, pues únicamente
se dan sobre algún punto particular de la actividad. ¿A qué me refiero con ello? Que si nosotros nos pasamos a una actividad diferente o si lo intentamos localizar en la vida cotidiana, probablemente nos va a ser de gran prioridad el hecho de revisar el proceso que llevamos a cabo, no tanto el resultado, sino de cómo obtuvimos el resultado en esta parte de la actividad. Espero no confundir. Me refiero a que en las actividades extraemos una parte de la realidad y la plasmamos como una actividad integradora, una parte nada más, una parte específica que está diseñada precisamente para que ustedes encuentren algunas similitudes, desarrollen un proceso y obtengan conclusiones. En la vida cotidiana no hay únicamente los que tienen, ahora sí que, ¿cómo decirlo? Es obligación de encontrar de extraer una parte de la realidad, ya van a ser ustedes, ¿no? Si van a comprar a crédito, deben identificar, extraer qué partes les interesa cuando estén haciendo esa operación a crédito para poder analizarla, ¿no? Pero esto les va a ser de utilidad si han hecho, si han elaborado su actividad por cuenta propia. Así que tomen en cuenta las retroalimentaciones para mejorar. Pregúntense constantemente qué están haciendo bien. Hay cosas que están haciendo bien, por supuesto. La gran mayoría de las cosas que ustedes están haciendo bien. A lo mejor le están dedicando un tiempo adecuado a cada una de las actividades, a leer los recursos, la rúbrica de evaluación. A lo mejor están haciendo una debida planeación, es decir, inician desde el día lunes a revisar los recursos. El día martes ya elaboran un bosquejo de la primera actividad, el día miércoles de la segunda. Participan en el foro de aprendiendo con algo que ustedes hayan identificado en los recursos o en la realización de las actividades. Entonces llega el día viernes y ya tienen el 90% de esa actividad. El día sábado ya la tienen lista y la suben para evitar las complicaciones del día domingo. Y esto es algo que están haciendo bien, están planeando y están llevando a cabo el desarrollo de sus actividades. Pero también probablemente hay cosas que no les ha funcionado. Pregúntense, ¿por qué no me ha funcionado esto? Y en la medida en la que ustedes reflexionen sobre estas áreas de oportunidad, aprovéchenlas para mejorar y realicen ajustes. La vida entera se trata de ir evaluándonos cada una de las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? En cada una de las actividades que desarrollemos como padres de familia, como estudiantes, como trabajadores, como amigos. En general, siempre hay algo que podemos mejorar y siempre hay que estar buscando la manera de mejorarlo. Como cuando analizamos un presupuesto, identificamos qué aspectos podemos mejorar para incrementar nuestro ahorro, ¿no? Y siempre hay algo que podemos mejorar. Entonces, tomen en cuenta las retroalimentaciones para mejorar. Pregúntense constantemente qué están haciendo bien y qué es lo que no les ha funcionado, ¿no? En la medida de eso, aprovechen esto que no les ha funcionado, identifiquen con claridad aquellas áreas de oportunidad que tienen y realicen ajustes o diseñen estrategias para mejorar esas áreas de oportunidad y con ello mejorar también sus resultados. Algo muy importante porque me parece que no todos lo toman en consideración es la rúbrica de evaluación. La rúbrica de evaluación es una guía para aquellos que evaluamos las actividades, para los asesores virtuales, que son los que tenemos la función de evaluar y de localizar el nivel que ustedes han demostrado de los aprendizajes esperados. La actividad está llena de aprendizajes esperados. Cuando ustedes desarrollan los modelos matemáticos, ahí va un aprendizaje esperado. Cuando identifican de la situación que se les presenta, los datos que les va a ser de utilidad para elegir el modelo matemático adecuado, están desarrollando un aprendizaje esperado. Cuando ustedes analizan y reflexionan en los resultados, están en un aprendizaje esperado. Cuando desarrollan conclusiones o estrategias, también es otro aprendizaje esperado. Entonces, toda la actividad tiene relación con cada uno de estos aprendizajes esperados. Entonces, lean la rúbrica de evaluación, porque ahí es donde están descritas lo que se espera que ustedes
demuestren en cada una de las actividades integradoras o en el foro de aprendiendo, en este caso, de la semana número 4. Léanla e incluyan todos los elementos solicitados. Obviamente, si quieren obtener el nivel experto, lean qué es lo que tienen que hacer o qué es lo que deben incluir en su actividad para obtener el nivel experto en cada uno de los criterios que viene en la rúbrica de evaluación. Por supuesto, en el nivel más alto, que es el nivel experto. En el caso del proyecto integrador, uno de los aspectos importantes que si ustedes leen la rúbrica van a identificar es elaborar la tabla de amortización. Ya hemos elaborado una en la actividad de la semana número 3, en la actividad 6 de la inversión. Ahí tuvimos algunas áreas de oportunidad. Conozcamos cuáles fueron y tratemos de no repetirlas en este proyecto integrador. Entonces, elaboren la correcta, porque si bien en la semana número 3 no tenía un peso específico elaborar la tabla de amortización, es decir, podíamos elaborarla, tener algunos errores en cálculo y no me iba a afectar tanto. Pero aquí, en el proyecto integrador, es un elemento importante que debemos elaborar correctamente, ¿no? La tabla de amortización. También obtener correctamente el ahorro de Jorge y su esposa, ¿no? Cuando estamos haciendo un análisis de nuestra situación financiera, lo primero que debemos identificar es cuánto estoy ahorrando, cómo voy a poder cumplir un objetivo financiero si no sé cuánto estoy ahorrando. Entonces necesito obtener el monto de lo que ahorra Jorge y su esposa para saber si van a poder cumplir con su objetivo financiero. En caso de que lo obtengan mal, pues esto me puede llevar a obtener conclusiones, obtener estrategias que no sean adecuadas, porque la base sobre la que estoy diseñándolas no es correcta. Entonces, por eso es importante obtener correctamente el ahorro de Jorge y su esposa. También correcta ortografía, gramática y redacción. Y por favor, en la conclusión mencionen alguna estrategia para mejorar su economía. Recuerden que estos son únicamente algunos elementos generales. La rúbrica contiene otros. Revísenlos. Esto solo es aspectos generales que les va a ser de utilidad a ustedes, por lo menos para alcanzar ahí un nivel aceptable. Pero si quieren obtener un nivel experto, revisen todos los rubros de la rúbrica de evaluación, del proyecto integrador y por supuesto también del foro de integración. Vamos a ver. Itzel, ¿estás conectada? Bueno, de la misma manera en la que la sesión anterior tratamos de reflexionar sobre los aprendizajes esperados, vamos a hacerlo con esta unidad número 1. Es decir, recuerden que cada una de las unidades tenía diferentes aprendizajes esperados y en la sesión anterior hicimos una reflexión, una autoevaluación sobre lo que era necesario para lograr esos aprendizajes esperados y los pudimos obtener y el nivel con que los pudimos obtener. Por ejemplo, cuando hablamos de explicar los efectos sociales que se producen por la variación de la población, eh, podemos leer alguna nota. Recuerde que las notas periodísticas en sí, no son una fuente de información confiable, es decir, no la podemos utilizar para argumentar algún trabajo académico, pero sí las podemos utilizar para conocer la opinión que se da o que tienen, pues los que escriben las notas, los dueños de los medios de comunicación, qué es lo que piensan respecto a algunos temas en particular. No significa que vayan a ser fuentes confiables de información, porque como ustedes saben, alguien escribe la nota, es la opinión particular, lo que él
está viendo sobre lo que está sucediendo, ¿no? Y tiene una opinión particular, que a lo mejor podamos o no compartir, pero es una opinión. Entonces debemos también tomarla en consideración. Entonces, estas notas sí nos ayudan a conocer. Yo les recomiendo que ahorita que estamos en esto de las redes sociales, den de alta algunas cuentas de periódicos, de publicaciones, de noticieros que sean de su ciudad, ¿no? De forma que ustedes puedan estar enterados de lo que está aconteciendo o de las opiniones que tienen estos medios de comunicación respecto a algunos temas que se nos presentan en la ciudad o en el país. Las opiniones, pues como ustedes saben, podemos estar de acuerdo o no con ellas, pero inclusive en esas opiniones que presentan estas notas informativas, hay algunas que pues son tomadas de fuentes confiables de información, ¿no? Si bien pueden ser utilizadas para tratar de argumentar algunas de sus conclusiones, esto no significa que sean verdad, ¿no? Simplemente él está considerando que en efecto lo que él piensa se fortalece con algún dato que presentan allá de alguna fuente confiable. Entonces, pero sí es una opinión y nosotros debemos tomarla en consideración, conocer lo que piensan las personas respecto al tema que se está presentando. Entonces, me ayuda muchísimo a conocer un poco más de los temas, ¿no? Entonces, por ejemplo, esta nota informativa que dice que en México nacen 6,000 mexicanos cada día. Imagínense, 6,000 mexicanos cada día. Y gobierno debe destinar 282 millones de pesos para sus servicios. Entonces, ¿qué efecto tiene el hecho de que nazcan 6,000 mexicanos cada día en el presupuesto de un país? Aquí lo podemos, aquí podemos encontrar la relación que existe. ¿Qué relación existe en que nazcan 6,000 mexicanos con el presupuesto de un país? A ver, Itzel, ¿tú qué relación encuentras ahí? Si nacen 6,000 mexicanos y el gobierno debe gastar 282 millones de pesos, ¿qué efecto tiene en el presupuesto? ¿Aumenta o disminuye? ¿Aumenta o disminuye? Disminuye. Imagínate, nacen 6,000 mexicanos y el gobierno debe gastar 282 por cada 6,000 mexicanos que nacen. Bueno, en efecto, el gasto se incrementa, ¿verdad? Hay más gastos. Mientras más personas nazcan, el gasto que debe realizar el gobierno es mayor. Fíjense, ya estamos llegando a una conclusión. A eso me refiero, Itzel, cuando te hablo sobre conclusiones, que a raíz de lo que leamos, nosotros debemos obtener conclusiones respecto a la nota. Y de ahí podemos ampliarnos un poquito más. Imagínate que ellos gastan 282 millones. ¿Tú crees que va a haber dinero suficiente para la cantidad de mexicanos o de personas que nacen en un país, bueno, en este caso en México? ¿Será que mientras más nazcan, el dinero va a seguir incrementándose? O sea, ¿va a haber el suficiente dinero para todos esos servicios que se van a requerir para los mexicanos, los que sea que nazcan? Si nacen 100, va a aumentar el presupuesto. Si nacen 200, va a aumentar el presupuesto. Si nacen 1,000, ¿será que alcanza el dinero? ¿Será que con la misma calidad que se les ofrece a esos 100 que nacen, se les puede ofrecer a los 1,000 que nacen? Imagínense cómo se ve afectada la calidad de los servicios. ¿Será mejor la calidad de los servicios?
o será un poco más deficiente la calidad de los servicios? Imagínense en el Internet, por ejemplo. Si una torre de Internet le daba abasto a 100 personas que vivían en una colonia, esa misma torre, ahora que le tenga que dar abasto a 1.000 personas, ¿qué pasaría con la calidad del servicio del Internet? Empezaría a haber fallas, ¿no es cierto? Así como dices, Itzel, empezaría a ser deficiente. No es lo mismo darle servicios a 100 que a 1.000 con los mismos, en este caso con la misma torre, porque la torre tiene, de alguna forma, un límite. Y si excedemos ese límite o llegamos casi al límite, pues obviamente va a sufrir alguna afectación, ¿no? Ya no va a proporcionar la misma rapidez o la misma calidad, va a ser deficiente. Entonces, eso es lo primero que hay que comprender. El crecimiento sí tiene un impacto en algunos efectos. En este caso, por ejemplo, como en el Internet. Mientras más gente haya y los mismos recursos o la misma torre, no va a ser igual la calidad del servicio. Va a ir disminuyendo, por supuesto. Y es lo que tienen ustedes que observar. Por ejemplo, los problemas. ¿Qué problemas observan en su ciudad por las variaciones poblacionales? Pero recuerden que es importante vincular. A lo mejor el Internet es malo, no porque con 100 habitantes y en 10 años, con los mismos 100 habitantes, imagínense que en 2020, con 100 habitantes, teníamos una torre y el servicio era excepcional. En 2030, suponiendo, somos los mismos 100 habitantes, pero el servicio fue deficiente. ¿Por qué? ¿Qué creen que pudo haber pasado? Que ahora el servicio es deficiente y la población no creció. Se dan estos casos. Lo mismo pudo haber pasado. En 2020 éramos 100 y en 2030 somos 10.000. Ahí hay una relación. Pues sí, es deficiente porque se incrementó el número de usuarios para una sola torre. De 100 a 10.000 hay una cantidad considerable de diferencia. Entonces, pues no es lo mismo atender a 100 que atender a 10.000. Pero en este caso éramos 100 y 10 años después somos los mismos 100, pero el servicio ha sido defectuoso. Entonces, si se dan cuenta, son las mismas consecuencias, servicio defectuoso y servicio defectuoso, pero las causas no son iguales. En una podríamos decir que pasamos de 100 a 10.000, pues sí, el crecimiento de la población tuvo un impacto, pero en el otro nos permanecimos con la misma cantidad de gente, porque probablemente la antena nunca se le dio mantenimiento, a lo mejor a las redes que conectan a la antena, a lo mejor en general se volvió obsoleto todo el equipo que proporciona la antena, entonces se volvió deficiente el servicio, pero eso no tiene relación con la variación de la población, fue por el hecho de que en su momento no se invirtió en las antenas. Pero ven cómo una misma causa puede tener diferentes consecuencias, dos consecuencias diferentes pueden tener diferentes causas. Entonces, lo importante es que ustedes cuando expliquen, lo vinculen. ¿Por qué? ¿Por qué lo que tú dices tiene relación con el crecimiento de la población? No, porque esa es la parte importante, que argumenten. Por ejemplo, en esta, a ver, vamos a tratar de leer, vamos a darles un segundo, 30 segundos para leer este pequeño párrafo y ustedes me pueden decir cuál es el tema de este texto. 30 segundos.
30 segundos. 20, 19, 10, 5, 2, 1, 0. ¿Cuál es el tema central de este texto? Imagínense que ustedes están leyendo los recursos. Tienen que identificar lo primero de cada recurso, cuál es el tema central. Si no identificamos el tema central, no sabemos qué estamos leyendo y por consiguiente nos va a ser más difícil identificar cuál de aquellos recursos es el que nos va a ser de utilidad para desarrollar nuestra actividad. Entonces, lo primero que debemos hacer una vez que leamos un recurso, un texto, cualquiera que este sea, es identificar de qué trata. Hay temas que con claridad podemos identificar. Hay uno que tiene dos o tres temas centrales, pero también hay que identificarlos. La idea es esa, que ustedes mejoren la comprensión que hagan de los textos que leen. Entonces, vamos a leerlo. El crecimiento natural de la población. Cuando hablamos de crecimiento natural de la población, significa que todas las poblaciones crecen. Independientemente, ustedes tuvieron padres, se casaron, tuvieron hijos, sus hijos se van a casar, o bueno, o no, o van a hacer una vida en pareja, por un decir, y van a tener hijos. Entonces, dada la dinámica normal que tiene una población, pues se va incrementando el número de personas en un determinado tiempo, ¿no? Eso es un crecimiento normal. Y dice que sumado al déficit de viviendas, es decir, hay un crecimiento natural de la población y y hay un déficit de viviendas. ¿Qué significa un déficit? Que faltan, ¿no? Como cuando hablamos del déficit en el ahorro, significa que es lo que nos falta. Y la próxima entrada en operaciones del Tren Maya ha generado tan solo en la capital de Quintana Roo, Chetumal, una demanda cautiva de unas 6,000 viviendas. Es decir, nos faltan unas 6,000 viviendas por el crecimiento natural de la población y por el Tren Maya. ¿Qué creen que ocasiona el Tren Maya, por ejemplo? O sea, ¿qué creen en cuanto a la dinámica de la población? Imagínense que en su ciudad les digan, oye, pues vamos a empezar a construir el Tren Maya. ¿Qué ocurriría con la gente de otros estados? ¿Cómo se le llama ese proceso en donde de otros estados se van hacia una ciudad a buscar trabajo, empleo, porque se dan cuenta que ahí va a haber empleo? Más visitantes, ¿no? O sea, más migrantes más bien. ¿Y qué sucede cuando llegan los migrantes? Pues tienen que buscar dónde vivir. Imagínense, de por sí la ciudad venía creciendo y ahora se le acumula el hecho de que vienen más migrantes por el hecho de que hay en construcción un Tren Maya, se incrementa el número de habitantes. ¿Y qué causa este incremento? Un déficit de las viviendas, es decir, no hay viviendas. ¿Ok? Entonces dice, es difícil, aquí ya más dice, detalló que si bien la demanda cautiva en materia de vivienda, o sea, la demanda, lo que la gente quiere es mayor. O sea, no hay suficientes aún cuando se quiere más viviendas, ¿no? Esta demanda es difícil, atender esta demanda de viviendas es difícil en razón de que tan solo la población en la capital del estado crece un 2%, que sumado a otros factores como la llegada de familias de otros puntos del estado hacen que la cifra crezca mucho más. Entonces, si se dan cuenta, el hecho de que una población crezca normal, naturalmente, más la migración, provoca, ¿qué provocan las viviendas? Que haya un déficit. ¿Y qué sucede con el precio de las viviendas cuando están muy demandadas? ¿Ustedes qué creen? Itzel, ¿qué crees que ocurra?
se eleva el precio, ¿verdad? Y el que quiere comprar casa te va a costar tanto. Y el que quiera rentar, igual te va a costar tanto. Porque sabe que si no lo rentas tú, va a llegar otra persona que sí lo va a rentar al precio que tú le pongas. Entonces se incrementa el precio de las viviendas. Pero ven cómo pasamos de leer a entender por qué las viviendas en algunos estados o en algunas ciudades de la República son tan caras, porque están muy demandadas, porque a lo mejor existe el crecimiento natural de la población y existe mucha migración que llega a habitar y que esa población requiere de vivienda. Y la que hay en la ciudad en la que llegan no son suficientes y las pocas que hay incrementan su precio o su valor. Entonces, si nos damos cuenta cómo vamos obteniendo conclusiones a través de lo que leamos, vamos entendiendo algunas de las cosas que van sucediendo en nuestra vida cotidiana. A ese punto es el que queremos llegar. No únicamente mecanizar, sino comprender, tratar de asimilar por qué se da este fenómeno, por qué, eh, eh, por qué hay salones con tantos niños en las escuelas, por qué cuando llego a las 8 de la noche al cine está la fila extremadamente llena. ¿Por qué cuando voy al súper los artículos son muy costosos? O sea, cosas que voy viviendo en mi vida cotidiana y que voy vinculando con el crecimiento de la población. ¿Ok? Por ejemplo, vamos a ver, la situación, la consecuencia más grave, dice, de la sobrepoblación en México es el impacto ambiental. Por ejemplo, su capital, es decir, la Ciudad de México, es la más poblada de Latinoamérica y la que más basura produce. ¿Por qué creen que se produce más basura en la capital? Bueno, en lo que los efluentes de la ciudad contaminan los ríos de la región y la contaminación del aire alcanza niveles alarmantes. Por otra parte, México ocupa el primer lugar en Latinoamérica en la generación de residuos sólidos y emisión de gases de efectos invernaderos, ¿no? Entonces, ¿por qué será que se produce más basura? ¿Por qué será que se produce emisión de gases de efecto invernadero más que en cualquier otro estado de la República? Porque hay más habitantes, en efecto. Y si sigue creciendo el número de habitantes, ¿qué pasará con la contaminación? ¿Crecerá o disminuirá? Seguirá creciendo, claro que sí. Entonces, si vemos que existe relación, lo importante es vincularlo. Ahora, de la misma forma que en la sesión anterior les presenté una página, un recurso para que ustedes sigan aprendiendo, aquí también les voy a presentar este recurso de la migración. Creo que lo hemos visto en algún momento, pero esta página del INEGI, de hecho aquí podemos ver, ¿de dónde eres, Itzel? ¿De qué estado de la República? Tlaxcala. Acá está, Tlaxcala. Fíjate, aquí podemos ver que Tlaxcala de Xicoténcatl tiene 60 municipios. La población de Tlaxcala es de 1.342.977 habitantes. Es decir, es un estado relativamente pequeño en comparación con otros estados.
Por ejemplo, si aquí te voy a colocar Estado de México, por ejemplo. Figúrate, Estado de México tiene 16 millones contra 1 millón que tiene Tlaxcala, pues obviamente es un estado más pequeño que el Estado de México. Entonces, ¿tú crees que pueda tener las mismas consecuencias el crecimiento de la población en Tlaxcala que en el Estado de México? Probablemente tenga los mismos, pero no con la misma intensidad. No es lo mismo 1 millón de habitantes que 16 millones de habitantes. Son situaciones muy diferentes y el contexto en el que se encuentran también es muy diferente. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a ver a qué se dedica Tlaxcala. Su PIB, te habrás dado cuenta que en uno de los foros que hemos estado usando esta semana, el foro Aprendiendo, estamos hablando del PIB. ¿Qué sector de la economía es necesario fortalecer en Tlaxcala, por ejemplo? Que tú consideras, para poder responder esa pregunta, obviamente necesitas conocer cómo está conformado el PIB de Tlaxcala. Entonces, aquí está. Si a ti te dijeran qué sector de la economía consideras que es necesario fortalecer en Tlaxcala, ¿cuál dirías que es? Aquí están. ¿Cuál actividad económica o sector de la actividad económica es necesario fortalecer en Tlaxcala? Las actividades primarias, ¿no? Así, con los números uno diría, pues esta, porque imagínate, 3,3% contra 62,2% de las actividades terciarias, pues es un sector que tiene todavía un potencial de crecimiento importante por alcanzar, ¿no? Entonces, ya con esta información, buscando información, podemos responder a muchas preguntas que se nos hacen. Entonces, vamos a ver. Dice que Tlaxcala, fíjate, de los primeros lugares de producción de Tlaxcala es el sector primario, es decir, apenas aporta el 3,3, pero es de los primeros lugares. Hierbabuena, el segundo de 4 a nivel nacional. El segundo lugar, el segundo estado que más produce es Tlaxcala. El maguey pulquero, el segundo también de 8. El haba verde, el tercero de 11 productores. La cebada, 13 de 15. Entonces son actividades. Te das cuenta que aun cuando Tlaxcala, pues su actividad primaria es solo del 3,3, es una potencia en algunos de los de la producción agrícola, ¿no? Hierbabuena, maguey pulquero, haba verde. Y aquí está su población, fíjate, vamos a ver la población. Dinámica de la población. En 1900 eran 172 habitantes y ya pasaron a 1,342,000 habitantes. Así es como ha ido evolucionando Tlaxcala de 1900 a 2020. De 1900 a 2010, la población de Tlaxcala pasó de 172,000 a cerca de 1 millón. Es decir, más o menos como por aquí, hubo un crecimiento bastante acelerado en Tlaxcala. Entonces, aquí podemos conocerlo más. Es una fuente de información que nos ayuda a identificar lo que está ocurriendo en nuestro estado, a identificar lo que está ocurriendo en nuestro país y que podemos utilizar para tener o conocer más acerca de nuestra entidad respecto a estos dos temas, economía y dinámica de la población. Es la página del INEGI. Bueno, no sé si haya alguna duda. Itzel, ¿qué te ha parecido el módulo? ¿Alguna duda que quieras compartir?
Ah, muy bien, muy interesante. Claro, estos temas realmente revisten mucho interés porque son temas con los que convivimos todos los días, ¿no? Siempre el crédito, el ahorro, la inversión, pues forman parte de nuestra vida cotidiana, querramos o no. Y lo mismo la dinámica de la población, desde que vamos al cine, desde que eh, estamos en la escuela con los hijos, con nosotros mismos. En general, cualquier actividad que desarrollemos que involucre estar con personas a nuestro alrededor, podemos notar que existen algunos cambios, sobre todo si hemos vivido en la misma ciudad por algún tiempo, algunos 10 años, podemos identificar claramente cómo ha cambiado nuestra ciudad. Si yo les hablara, por ejemplo, de la ciudad en donde vivo, eh, en 1990, a comparación de ahorita, sí ha habido un incremento importante. Aún estamos en una etapa de crecimiento muy lento, pero estamos creciendo. Y por supuesto que en 10 años va a ser muy distinto a lo que estamos viendo hoy, como hoy es muy distinto a lo que vimos hace 20, hace 30 años, totalmente diferente. Bueno, si no hay más dudas, pues nos despedimos. Que tengan una excelente tarde. Los invito a entregar sus actividades de cierre de módulo. Recuerden, son tres que nos dan el 43% de nuestra calificación final, el proyecto integrador. Háganlo con esmero y dedicación, ¿no? Recuerden que vale el 30% de su actividad. El foro de integración, el 8%. Participen al menos 5 veces. Y el cuestionario de autoevaluación, que ahí no hay preguntas buenas y malas, no hay respuestas correctas o incorrectas. Es parte de una autoevaluación que ustedes mismos van a hacerse y que les va a ser de utilidad para poder mejorar en los siguientes módulos. Que tengan una excelente noche. Puedes enviarme las dudas. Hoy, pues, comúnmente no estoy conectado y me conecto intermitentemente, pero cualquier duda que tengas, nada más trata de hacerla a tiempo, ¿no? Porque sí, en fin de semana suelo tener espacios más amplios en los cuales contestar, ¿no? Entonces, si me llega un correo como a las 7 de la noche del domingo, pues quizás no te responda eh, de manera pronta, ¿no? Entonces, lo ideal es que lo consideres, porque a veces tengo espacios un poco más amplios en los cuales responder. Comúnmente respondo rapidito, pero fines de semana sí me demoro un poco más, ¿no?